Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día, jueves 11 de abril. Tengo tres invitados, los tres son diputados de un mismo partido, pero tienen en común dos cosas. Una es que están planteando temas en relación a el transporte, sobre todo, digamos, para mejorar el servicio de transporte del país. Pero por otro lado, son diputados jóvenes de Arena y me interesa mucho hablar con ellos en relación a lo que está pasando en su partido. Los dos temas que atacaremos esta noche. Me acompaña el menos joven de los jóvenes, David Reyes. Buenas noches. Sí, ya no tan joven, pero siempre con actitud joven y espíritu joven, por supuesto. Gracias, Nacho. Gracias. Josué, Marcela, qué gusto. Bienvenido. La diputada Marcela Villatoro. Buenas noches, Marcela. Muchas gracias y un saludo para todos los salvadoreños que nos están viendo desde sus casas. Y también nos acompaña Josué Godoy, diputado de Arena por Santa Ana. Así es. Santaneco. Gracias, Nacho. Un saludo igual a todos los salvadoreños que nos ven, especialmente a mis hermanos del departamento de Santa Ana. Bueno, y vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, vamos a partir con el tema transporte, tema importante. Estos tres diputados recientemente propusieron reformas a la ley de... Bueno, en este caso creo que fue David primero que pidió reforma a la ley transitoria para la entrega de compensación económica y estabilización de las tarifas del transporte público de pasajeros. Qué larga la ley, ¿ya? Largo. Pero además está dando cuenta que es transitoria. Eso te iba a decir. ¿Cuántos años tiene lo transitorio? El énfasis en transitorio ha dejado de ser transitorio porque se aprobó en el 2007. 2007 o sea, tiene más de 11 años de prórrogas de este subsidio que, pues, tú conoces que lo hemos platicado tantas veces, yo no he visto ningún beneficio tangible para los salvadoreños. ¿Cuánto el total que se da subsidio? A estas alturas, en estos casi 11 años, son más de 600 millones de dólares en todo este tiempo lo que se ha entregado. Sí, anualmente son entre 40 y 50 millones de dólares cada año. Con 600 millones de dólares podríamos haber construido un sistema nuevo. El tren no famoso, de tren, porque el tren... No, un tren moderno, por ejemplo, o un Citrans para todo el país. No, construir un sistema moderno de transporte público en completamente. El país. ¿Ah? Sí, pero mira, Nacho, realmente para modernizar el transporte público no solamente es el tema de infraestructura, es importante también hablar del factor humano. Claro. Es decir, la semana pasada tú tuviste en esta entrevista a un grupo de motoristas y realmente las historias que se escuchan dan miedo, por no decir otra palabra. Los motoristas hoy por hoy, si bien es cierto, no son personas tan populares porque todos nos enojamos todos los días por el tráfico que ocasiona o por la manera que muchas veces conducen, sin generalizar, pero son personas que no firman un contrato, no reciben la prestación de seguro social ni AFP. Si se enferman, no pueden estar tranquilos de que van a dejar de ir mientras lo que les dure la incapacidad, porque no tienen seguro social, no les pagan vacaciones, no les pagan aguinaldo. Si los despiden injustificadamente, no pueden gozar de indemnización. Trabajan entre 12 15 y 14 horas al día. Imagínate 14 horas. No pueden ir al baño, o sea, parte de esa no les queda tiempo para almorzar. Y eso no justifica que muchas veces conducen como vulgarmente se conoce como cafres, pero no son todos. Pero fíjate que a raíz de una propuesta que presentamos hace algunas semanas para ponerles cárcel a aquellos motoristas que se compruebe que bajo su conducción de manera negligente ocasionan un accidente y ocasionen la muerte de personas inocentes, de 4 a 6 años de cárcel, empezamos a recibir una gran cantidad de mensajes en mis redes sociales de parte de los motoristas. Muchos de ellos me decían, mira, diputado, no sean tan duros con nosotros, trabajamos más de 15 horas, tenemos familia, muchas veces no podemos ni siquiera almorzar. A veces, me dijo,
para estar, porque empezamos nuestra jornada a las 3 de la mañana y terminamos a las 8, 9, 10 de la noche. Sí, así es. Y a veces tenemos que utilizar trampa para poder aguantar tanto tiempo despierto. ¿Qué significa eso? Imagínate. Entonces propusimos trampa significa algún tipo de estimulante. ¿Sí? Y por eso es que muchas veces y estimulantes pueden ser drogas. En los retenes los detienen bajo los efectos de alguna droga. Junto con Josué y Marcela identificamos esa situación y propusimos una reforma al Código de Trabajo precisamente para crear un régimen laboral claro para los motoristas del transporte colectivo y también pudiera incluirse ahí a los cobradores incluso. ¿En qué consiste este régimen especial? Así como dice nuestra Constitución, un trabajador no puede estar empleado por más de 8, o su jornada laboral no puede durar más de 8 horas diarias, continuas, y más de 44 a la semana. En el caso de los conductores a veces trabajan diariamente más de 14, y en ese caso en particular deberían de pagarle las 8 horas con un salario regular y el resto con un salario bajo el esquema de horas extras. Pero yo impediría eso, ¿va? Porque un conductor que trabaje más de 8 horas pone en peligro a quien lleva... A cualquiera, por supuesto. Entonces, pero no tienen un régimen laboral. Es más, ni siquiera firman un contrato hoy por hoy. O sea, no tienen un respaldo legal, David, que sustente su permanentemente su estamos viendo en El Salvador, en nuestro país, cosas así, de que hay incumplimiento de leyes, porque la ley es bien clara. Todo salvadoreño que trabaje en una empresa o servicio público en forma permanente, correcto, tiene que tener contrato, tiene que trabajar no más de 8 horas, en casos excepcionales puede trabajar más, pero recibiendo horas extras. O sea, hay una serie de cosas. ¿Y qué pasa con el Ministerio del Trabajo? ¿Hace ojo pacho, digamos, esta situación que tiene no sé cuántos años? Mira, el Ministerio de Trabajo en esta década perdida ha sido inoperante completamente. Ha dejado muchísimo que desear, y no solamente en el tema del transporte, sino que a nivel general. Se dedicó más que todo a agilizar la creación y establecimiento de sindicatos en todas las instituciones públicas y no hizo nada. Así que no esperemos mucho, por lo menos en este gobierno que, gracias a Dios, está por finalizar. Sí. Sin embargo, no es un tema solo del Ministerio de Trabajo, no. Este es un tema de los empresarios transportistas, porque nuestra Constitución es clara y establece, como tú lo decías, que cada empleado tiene derechos laborales, y ahí Marcela incluso nos puede ampliar, ella es abogada, nos puede ampliar mucho más que yo, pero en ese sentido, el Código de Trabajo ya establece algunos regímenes especiales, como por ejemplo en el caso de los trabajadores domésticos, en el caso de los trabajadores agrícolas, y por las particularidades del trabajo de motorista del transporte público, que es un servicio concesionado por el Estado, pero no menos importante, recibe un subsidio del Estado. O sea, es un negocio que recibe un subsidio, y que lo menos que se pudiera esperar es que sus trabajadores tengan un contrato debidamente firmado, y ahí sí entra el Ministerio de Trabajo a verificar que ese contrato esté conforme a nuestra Marcela, Constitución. ¿un contrato con sueldo mínimo? Sí, lo que él tendría que ser un salario de prestación de servicios. El diputado David Reyes fue quien nos impulsó a nosotros a dar esta iniciativa, y es un régimen especial, igual como él lo decía, como por ejemplo el régimen del trabajo doméstico es un régimen especial, pero únicamente sería para los transportistas, 8 horas diarias. Si tienen horas extras, pues que sean pagadas, que tengan un contrato. Bueno, también lo mismo que se aplica en los diferentes regímenes, que si después de un tiempo, ellos después de un mes no han podido ser contratados, no se les ha dado un contrato, pues se tiene por conocimiento de que sí hay un contrato, y entonces eso es lo más favorable al trabajador, que es parte de los derechos laborales. Entonces creo que esto es bien importante. Llegaron a la Comisión de Trabajo en esta semana los transportistas, fue una invitación que David les hizo y ellos llegaron, y la verdad es que nos sentimos satisfechos porque los vimos que ellos de verdad tienen esta necesidad. Y es algo bien importante explicarle a la población, y es que nos dedicamos a criticar el transporte público, pero muy pocas veces damos propuestas específicas. Creo que esto es muy bueno porque
si los transportistas, que son los que llevan a nuestras familias, el 80% de la población o más del 80% de la población se transporta en los buses, entonces creo que si ellos tienen un buen régimen laboral, obviamente ellos van a tratar de hacerlo mejor en su trabajo, pero mientras ellos se sienten que les violentan sus derechos, es obvio que ellos, como dice David, van a hacer esta trampa con la finalidad de poder, pues obviamente manejar de la forma que sea. Entonces la culpa no solamente es de los motoristas, sino también de los dueños de los buses. El día de ahora estábamos revisando, por ejemplo, las personas que eran dueños de buses. Hay personas que tienen hasta 20 buses y el subsidio que se le da por bus son $400. Hacíamos las cuentas de lo que ganan a través de este subsidio, y también el BMT se ha hecho también el del ojo pacho, porque también no revisa los buses, que si en efecto esta cantidad que se le da de subsidio a los dueños de los buses sí estén en circulación. Entonces son problemas que tenemos que solventar. Ahorita estamos tratando de hacer un poco de reformas. Al final creo que va a ser bien importante hacer una reforma integral sobre el sistema del transporte colectivo, pero sí es algo que tenemos que trabajar por los salvadoreños. Ya Josué les va a explicar lo que él piensa hacer, pero sí también es importante condicionar el subsidio, que los buses estén en buen estado, entre otros temas. Para que no se nos pierda nadie, digamos, del público televidente, voy a tratar de explicar un poco la secuencia. La primera cosa fue después de una ola de accidentes que hubo en el país. Sí. El diputado Reyes presentó una propuesta para endurecer las penas en caso de que existieran víctimas fatales. En ese caso se dijo, bueno, un motorista que provoque un accidente con víctimas fatales debe ser juzgado penalmente y puede ir a la cárcel y puede recibir una pena de 4 a 6 años. Y eso se va a aprobar, Nacho. Y eso se va a aprobar. Pero junto con eso empieza a surgir, digamos, más análisis sobre el tema y nace esto, digamos, de chequear. ¿Y qué pasa con los motoristas? Claro, usted y yo todos los días, y como dijo el diputado Reyes, peleamos con los motoristas porque nos echan los buses encima, hacen un montón de cosas. Sí. Pero ¿son los motoristas los únicos culpables o los verdaderos culpables de todo esto? Porque alguien tiene que tener mayor responsabilidad y obviamente sus jefes, sus patrones tienen responsabilidad, y el gobierno. Señor. Sí, bueno, es decirte que en una población, bueno, que estamos hablando que el 80% de la población del país utiliza el transporte colectivo y las quejas son altísimas. Bueno, es un tema que, por cierto, David ha venido liderando desde hace mucho tiempo, y ahora con Marcela nos sumamos a esta transformación que queremos hacer desde el lado desde la Asamblea Legislativa para mejorar el transporte colectivo. Se inicia ya, como tú lo decías, endureciendo las penas para los conductores arbitrarios. Posteriormente venimos y hubo una lluvia de comentarios diciendo no, los conductores salen de las 3 de la mañana y regresan a las 10 de la noche a sus casas. Luego ha salido también el tema de las unidades viejas, que los usuarios se quejan que tenemos unidades viejas que no son accesibles para personas con discapacidad y que contaminan el medio ambiente. Y ahí entra donde hablaba Marcela, el tema de condicionar el subsidio, que es una de las cosas que tenemos pendientes dentro de esta agenda para poder transformar el transporte colectivo. Y esta semana finalmente, cuando estamos hablando que son $600 millones los que se han invertido en este subsidio, y no hemos visto un cambio en las unidades y no hemos visto una mejora en el transporte colectivo, y gran parte del problema del caos del tráfico, bueno, ahora me tocó andar en la tarde en San Salvador y me toca viajar todos los días en la carretera de Los Chorros. Uno pierde hasta 3 horas o 4 horas en llegar a una distancia que uno puede llegar en 40 minutos. Y todo esto es por el mal transporte colectivo que tenemos, que hace que las personas ocupen su vehículo. Y quiero decirte que esta semana nosotros con Marcela y David presentamos la propuesta de que los fondos que se utilizan para el subsidio a los transportistas sea utilizado para pagar el medio pasaje de estudiantes desde educación inicial hasta superior y para las personas de la tercera edad. ¿Por qué? Dejémoslo ahí. Tengo que ir al corte y entro con este tema un poco más ampliamente. Ya volvemos. Para lograr tus metas financieras,
Evita las compras por impulso y mantente ahorrando donde tu dinero crece con confianza y seguridad. Cuenta de ahorros Integral. Abre más oportunidades. Integral, hacemos banca con valores. Para que tu dinero te abunde, puedes comenzar llevando un control de tus gastos. Mantente ahorrando donde tu dinero crece con confianza y seguridad. Cuenta de ahorros Integral. Abre más oportunidades. Integral, hacemos banca con valores. Gana uno de los paquetes de supermercado gratis por un año en Cosabi DRL. Para participar en el sorteo, apertura un depósito a plazo y una cuenta de ahorro en tu agencia Cosabi DRL más cercana. Promoción exclusiva para asociados. Para más información, llama a nuestro PBX 2241-4200. Cosabi DRL, tu crecimiento es nuestro compromiso. Este verano, únete al Rally Turístico, donde tu reto es vivir la aventura y emoción. Captura tus mejores momentos y compártelos en redes sociales con el hashtag #ElSalvadorTravel para ganar estadías y vales de consumo en restaurantes. Haz tu propio rally y visita tus destinos favoritos. O viaja gratis en nuestros buses saliendo del Ministerio de Turismo. Infórmate de fechas y condiciones en elsalvador.travel Pleca Rally o llama al 914. Te invita Pueblos Vivos. Bueno, entonces esto como hasta ahora va terminando con esta última propuesta de ustedes, que es de reformar o condicionar el subsidio para permitir que parte de ese subsidio sea utilizado en que los jóvenes, estudiantes y las personas de la tercera edad paguen medio pasaje. ¿Qué tan real es esto? Es completamente real, Nacho. Yo creo que si estamos hablando que a estas alturas son más de 600 millones de dólares, lo menos que pudiéramos hacer es condicionar. ¿Y qué tipo de condición? No es algo astral lo que se les pediría. Primero, que cumplan con las leyes de tránsito, que respeten al usuario, que le den una mejor atención. Y en este caso, en la propuesta concreta, es que se le cobre medio pasaje al adulto mayor y a los estudiantes de cualquier nivel educativo. Algo tan concreto como ese se puede costear de lo que se recibe en concepto de subsidio. Y algo importante, sabemos que, por ejemplo, hay estudiantes, y es una realidad, que dejan de hacer un tiempo de comida por pagar pasajes, sobre todo los que les toca venir a la Universidad de San Salvador, que usan el transporte departamental. A veces se gastan $3-4 de pasajes. Entonces, la idea es que un fondo, que en realidad ya lo decíamos anteriormente, no se ha visto que lo hayan utilizado para poner videovigilancia en todas las unidades, para mejorar el transporte y que sea accesible para las personas con discapacidad, y que sea un transporte, que ya lo decía, colectivo, digno para los usuarios, que este dinero mal utilizado se utilice en algo positivo, que es poder apoyar a los estudiantes en algo tan importante como es el transporte. Entonces, en eso se basa esta propuesta que introducimos esta semana, pero sin embargo, ya lo decíamos, el reto es importante. Creo que lo próximo tiene que ser los años de las unidades. Tenemos unidades que son viejas, que contaminan el medio ambiente, que prácticamente gran parte de los accidentes de tránsito también es por el mal estado que están las unidades. Mira, Josué, sí, tienes toda la razón, pero hay una cuestión más increíble que yo creo que lo he dicho 20 veces en este programa. Aquí hay una ley que no se cumple, que es la ley que se hizo para poder inspeccionar los vehículos, la inspección técnica permanente, y no se aplica la ley porque se dice que hay un juicio pendiente sobre esa ley. Me parece, yo me voy a reír en el que me diga que eso es posible. Eso es una excusa que se ha montado exclusivamente, porque si hay un juicio, el juicio queda aparte, y el juicio se refiere a que hubo una empresa que licitó para hacer estas inspecciones técnicas a todos los vehículos y al final terminó en un juicio. Pero eso fue hace 15 años. Hace 15 años fue eso. Y han pasado 15 años y supuestamente por ese juicio
no se puede aplicar la ley. O sea que, da risa. Da risa, o sea, realmente da risa y yo diría, señores, este es un país y los países tienen que ser serios y tienen leyes que tienen que cumplirse, pero aquí no. Y entonces estamos sufriendo la contaminación y el peligro permanente de accidentes porque nuestros vehículos viajan en las más peores condiciones. Tú estás mostrando un video. Estoy mostrando un pequeño video tomado recientemente. No Bueno, sé si se va a lograr ver ahí en la cámara. No sé si se podrá ver, pero te digo una cosa. Yo una vez... Eso es frecuente verlo. ¿Tú crees que una unidad de bus de ¿Puede este andar en la tipo calle en esas condiciones? puede andar en la calle o debería recibir subsidio? O vayámonos todavía un paso más allá. ¿Merece la concesión del Estado una unidad de este tipo? Mira, la cantidad de dinero que se gasta en tratar las enfermedades respiratorias de los ciudadanos es enorme. Mira, David, a mí me pasó una vez que yo iba saliendo del canal, iba rumbo a Santa Tecla y de repente veo una humazón inmensa. Llamé al noticiero Tele 2 para decir, hay un tremendo incendio en Cisco. Y cuando llego ahí me doy cuenta y era un bus. Un bus. Qué barbaridad. Pero yo me pregunto, ¿el viceministerio no ve esto? Si todos lo vemos. La autoridad, ¿cómo es posible? Mira, porque ese señor no solamente no debería recibir subsidio, debería pagar por el daño que está haciendo a la población. Yo creo que la Fiscalía General de la República y todas las instituciones encargadas deberían de hacer una investigación seria por qué no se cumple esta disposición de la ley. La ley obliga a todos, no solamente a los buses, Nacho, sino que a todos los vehículos que tienen que tener una revisión técnica cada año. Y muy poco, o más bien no se hace. Desde hace algunos años para acá se dejó de hacer porque hubo un caso de corrupción, como tú señalas, que parece que un funcionario era el dueño de los talleres que hacía esta revisión, y todo eso creo que entorpeció que se cumpliera esta disposición de ley. Eso fue hace 15 años. Sí, un español de Reggio Alves. Entonces, eso, ¿por qué no se ha retomado? ¿Por qué no se ha...? La respuesta que al viceministro, porque hay un juicio pendiente. Sí. Por favor, qué risa me da. O sea, eso es imposible. Sí. Es como decir, el país se paraliza porque hay un juicio pendiente. A estas alturas ya no tiene el bien común se echa a un lado y se puede provocar daño a la población porque hay un juicio pendiente. Señora abogada, sí, da risa, ¿no? Da risa, ¿no? Y la verdad es que nosotros, bueno, a David fue el primero que comenzó con el tema del transporte público y obviamente se ganó varios enemigos en su momento por este tema, y ahorita que nosotros lo hemos retomado también, pues a nosotros ya no, a mí la verdad es que no me importa, siempre y cuando sea para el bienestar de la población. Voy a decir dos cosas con toda responsabilidad. Y ustedes son diputados jóvenes y no los culpo. Pero aquí hay autoridades, incluso diputados, manchados en corrupción con este tema. Yo, desgraciadamente, no tengo la posibilidad de hacer investigación periodística porque mi programa es 2 personas. Pero en la Comisión de Transporte hay propietarios de buses. Y esto significa conflicto de interés. Que ellos lo tengan en nombre de un pariente o otra persona, no importa. Son propietarios de buses y defienden intereses del transporte del sector. Y no hay uno, hay varios. Y qué raro que estén cabalmente en esa comisión. Los propietarios de buses diputados están en la Comisión de Transporte. Yo le pediría que se investigue esto realmente. Que se investigue. Incluso, Nacho, tienen contratado un lobista que se dedica a andar hablando con diputados y en las diferentes fracciones prácticamente pidiendo, no sé si decir esa palabra, pidiendo que no se toquen estos temas. Claro. Que no se toquen estos temas. Es el exdiputado Lobo. El exdiputado Lobo del PCN, me olvidé el nombre. Elizardo. Ese exdiputado, que fue diputado del PCN, que era propietario de buses, ya no es diputado del PCN, pero es lobista. ¿Qué significa lobista? Hombre que gestiona atención a favor de sus intereses dentro de la Asamblea Legislativa. Señores, está bastante mal.
Por eso pasa todo esto. Bueno, yo quiero llevar también al otro tema del partido, que me interesa muchísimo, digamos, que hablemos un poquito en este bloque y el resto en el próximo bloque. Dejaremos el tema pendiente, vamos a ver cómo va sucediéndose y trataremos, digamos, de darle tal vez, seguimiento Nacho, a este caso. Solo para, antes de que cerremos el tema, con este tema que tenemos 15 años de este juicio pendiente y todo el retraso que tenemos en el tema de transporte colectivo, por ejemplo, comparados con países como Costa Rica, que van mucho más avanzados en eso. De hecho, la presidenta del Parlamento utiliza el transporte colectivo para ir al Parlamento. Es porque precisamente esos temas no se dejaban que se tocaran. Y de hecho, es por eso que cada vez son más. De hecho, en esta última legislatura, en esta última aprobación del subsidio, 8 diputados votamos en contra, cuando antes el único que votaba en contra era David Reyes. Entonces, es porque estos temas se han abandonado y parece que es de esos temas, no, mejor no los toques, no hables, entonces, pero precisamente es el reto que tenemos como una nueva generación de diputados de tocar esos temas, aunque sean incómodos para grupos de poder, porque parte de los cambios que la gente quiere ver, y en esto viene el tema que vamos a abordar posteriormente, son acciones concretas y que los partidos políticos no estén para servir a grupos de poder. Correcto. Entonces, yo quiero aclarar, no vayan a pensar que el diputado Reyes me acaba de contar esto, que hay diputados que tienen línea de buses. Lo estoy sabiendo en los últimos 15 días, me han estado muchísimas fuentes señalando que esto existe. Sí. Bueno, rápidamente, al tirar el corte, ¿qué pasó en el Partido Arena? ¿Con qué rapidez salió la dirigencia del partido a decir vamos a hacer elecciones internas, se va a elegir un nuevo COENA, nosotros los del COENA no vamos a participar en tratar de ser reelegidos? Y eso pasó hace 2 meses y medio. Y no se ve ningún avance. El FMLN, que reaccionó más tarde, ya tiene fijas las elecciones para el 16 de junio. Y Arena nada. Y ya han habido bastantes quejas de dirigentes del partido, no del COENA, señalando, digamos, que el COENA está actuando muy mal. ¿Ustedes qué piensan? Yo pienso que es urgente que haya una elección de nuestras autoridades partidarias. Fíjate que antes de venir a la entrevista yo platiqué con Ricardo Martínez, el coordinador de la CEN, que es la Comisión Electoral Nacional de nuestro partido, y yo coincido con él de que tenemos que ir a una elección interna, pero con reglas que permitan que podamos construir una dirigencia de unidad. La experiencia que tuvimos en la última elección del COENA fue una experiencia bastante buena porque se hizo en base a la nueva ley de partidos políticos, pero también nos dejó lecciones porque nos dejó divisiones y que desde ese momento hasta la elección presidencial pues fueron bien difíciles de superar, y la Comisión Electoral Nacional ha presentado una serie de propuestas de reformas a los estatutos del partido para que en esta elección que vayamos a hacer próximamente, ya te voy a contar más o menos la fecha, en esta elección se permita una especie de, así como tenemos hoy por hoy la elección de los consejos municipales plurales, que se permita que haya un COENA conformado por todas las planillas que se inscriban proporcionalmente al número de votos que obtengan. Hasta hoy, imagínate que era un poco injusto porque tenías que inscribir una planilla con todos los miembros del COENA, o sea, son 13 o 15 miembros, si no me equivoco. Y la planilla que ganaba ocupaba todos los puestos, pero con esta propuesta que ha presentado la CEN a la Comisión Política, y que entiendo que ya la Comisión Política ya la está terminando de aprobar, permitirá que, si imagínate como pasó en esta última elección que fue Mauricio Interiano contra Edwin Zamora, en ese COENA hubiera quedado conformado casi que la mitad de la planilla de Edwin Zamora junto con la mitad de la planilla de Mauricio Interiano, y eso nos hubiera permitido y nos hubiera ahorrado muchísimas divisiones en nuestro partido, porque el hecho que haya ocupado toda la dirigencia una planilla ganadora, pues lógicamente la otra mitad del partido, porque si quedan totalmente afuera. Los porcentajes fueron bien cercanos. Pero tampoco hubo voluntad, digamos, de hacer espacio para eso, aparentemente, ¿no? Bueno, pueden ser, los hubieran no existen, Nacho, pero puede ser, ya. Sin embargo,
creo que sí es importante hacer estas reformas para que esta próxima elección contemple ese mecanismo. Ok, vamos al corte, ya volvemos. El único capaz de hacer que las cosas sucedan, de producir emociones, de superar adversidades y sobrepasar límites, de estar aquí y aquí. Eres tú. Por eso creemos que este es tu momento. Es el momento de las familias, de los que regresan, el momento de los que se conectan, de los que se atreven a opinar y de los que nos levantamos a construir un mejor país todos los días. Es el momento de todos. Vamos todos a uno, ya llegó el verano extremo, y con eso todos sabemos que uno es verano, con unos ganar autos nuevos y muchos bonos, con uno puedo disfrutar de combustible y carro nuevo. El verano extremo 1 regresa cargado de premios. Gánate uno de 10 Toyotas Rush al armar la palabra Dynamax. O gánate uno de los 500 cupones de combustible al armar la palabra 1 este verano. Vamos todos a uno. Hay millones de personas que, como vos y nosotros, viven conectados a lo que los apasiona. Ahora contigo, disfruta miles de series y películas en Amazon Prime Video, con el internet que puede con todo. Contrata un plan de 10 megas de internet más cable HD y recibí los 3 primeros meses de Amazon Prime Video, cortesía de Tigo. Luego, por solo $5.99 adicionales al mes directo en tu factura. Contrata ya. Tigo, en todo lo que te mueve. El tercer segmento de debate gracias a Fede Crédito. Utiliza los canales digitales del sistema Fede Crédito y disfruta de tu tiempo hasta donde quieras. Cada minuto del día es importante para aprovecharlo, pero si las horas no te alcanzan, utiliza nuestros canales electrónicos para realizar tus operaciones financieras de forma inmediata. En las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema Fede Crédito, te ofrecemos Fede Móvil, Fede Banking y Fede Red 365, para que disfrutes cómodamente tu tiempo hasta donde quieras. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. A ver, David, cierro contigo para seguir con tus compañeros. Tú hablaste con el presidente de la CEN, ¿y te dio fecha estimativa? Pues mira, antes de la primera semana de mayo tiene que definirse si se aprueban estas reformas que planteó la CEN o no. Inmediatamente después de la primera semana de mayo tiene que hacer el llamado la Comisión Electoral Nacional a elecciones y convocar a elecciones. Lo que sí es garantizado que esta elección no puede ser después del mes de agosto. Tiene que ser a más tardar en el mes de agosto de este año. Es tarde, a más tardar. Es muy tarde. Puede ser antes, ojalá. Sobre todo teniendo en cuenta que el FMLN ya tiene fecha 16 de junio. Sí. O sea, si lo hacen en agosto sería casi 2 meses después. ¿Esa reforma es la única o hay más reformas? Pues entiendo que es un paquete de reformas a los estatutos. No sé específicamente a cuántos artículos, pero sí es sobre el mecanismo de elección de la autoridad del COENA. Ok. Marcela, ¿debe renunciar el COENA y dejar esto en manos de la Comisión Electoral? Bueno, la verdad es que no se puede dejar acéfala el COENA, no está establecido. Ese es el problema que tenemos ahorita con los estatutos, y es que ellos dicen que el llamado a elecciones lo tiene que hacer la CEN. Entonces, al final de cuentas, la pelota está en manos de ellos. No podemos decirle solo renuncien y dejen el partido tirado. Es que ese es el problema, cuando la mayoría dice renuncian ya, sí está bien, pero yo no veo a nadie que diga yo quiero dirigir el partido. Que eso es bien importante, porque veo varias personas que dicen, bueno, ¿y por qué no hacen esto? Pero ¿quiénes van a quedar a cargo de? O ¿quiénes dicen, bueno, ¿sabe qué? Yo estoy dispuesto a tomar las riendas de Arena, y eso es algo que obviamente a nosotros nos preocupa bastante. También creo que este COENA que venga tiene que ser un COENA que venga de la unidad, que venga de todos los liderazgos del partido. Uno de los problemas que nosotros pasamos, por ejemplo, fue esta decisión. El problema real en Arena, y lo digo así, comenzó desde el momento que elegimos COENA.
cuando fue entre Mauricio y Edwin Zamora. Creo que ahí se hizo un partido de dos bandos. Entonces estas heridas nunca sanaron. Ese fue el problema. Y después llegamos a elecciones presidenciales. Hay gente que sí se sumó, pero hubo gente que no se sumó. Entonces esto lo que hizo fue que lo que ya estaba un poco desquebrajado continuara. Entonces creo que con estas reformas que se quieren dar, vamos a romper con ese paradigma. ¿Por qué? Porque van a estar representados todos los sectores. Pero, y no pueden obligar a la gente a que, mira, aquí solo va a ir mi planilla, sino que pueden ir de ambas, y entonces creo que como están representados ambos sectores, no le podemos echar la culpa solo a uno. Y te digo una cosa, este es el momento de que Arena resurja y que resurja de sus bases. Arena tiene unas bases increíbles. El problema es que en este momento los liderazgos del partido están siendo de lado. Y te voy a decir por qué, porque tenemos alcaldes maravillosos nosotros en Arena, que hacen un gran papel, y te pongo un ejemplo, el alcalde Alejandro Noches, que lo tenemos en Ayutuxtepeque, que es una persona joven que hace un excelente papel, pero ellos y nosotros como diputados, por ejemplo, no podemos ser parte del COENA, porque los estatutos nos lo prohíben. Entonces, y no estoy diciendo que hay que reformar los estatutos. ¿Usted cree que esa reforma debe darse? Creo que hay que analizarlo, no te estoy diciendo que hay que hacerlo ya, pero hay que buscar un mecanismo donde estén representados todos los sectores del partido Alianza Republicana Nacionalista. Por ejemplo, nosotros los diputados... Pero por ejemplo, ¿por qué el diputado del Partido Cuadra era miembro del COENA? Voy a anunciar, renunció. No se ha hecho público, pero él me lo confirmó, renunció al COENA la semana pasada. Ellos, pues se puede ser parte del COENA, sin embargo se tiene que renunciar antes de elecciones, porque obviamente no pueden ser juez y parte, y eso creo que es algo bueno por parte de los estatutos. Pueden ser algunos cargos, no los cargos principales. No los cargos principales. Ya, ok. Por eso creo que no es malo, pero sí es importante involucrar a todos los sectores, como le digo. Es bien difícil, yo creo que es el momento de que ya no existan estas divisiones, sino que al contrario, trabajemos todos en conjunto por sacar el partido hacia adelante. Otra cosa es el tema comunicacional. Ese ha sido el problema a base de Arena. Creo que siempre hemos tenido ese problema en comunicaciones, y creo que ahora es el momento de retomar y hacer una forma distinta de la forma de hacer política. Ese creo que es lo más débil que nosotros tenemos, y en la forma territorial creo que en eso hemos trabajado muchísimo tiempo y lo hacemos bien, pero el problema es que no sabemos comunicar las cosas, y eso es lo que nos deja bastante desventaja como partido Arena. Cuando dicen, por ejemplo, devuelvan al partido, bueno, pero ¿qué proponemos para cambiar las cosas? Yo creo que hay personas que tienen un gran liderazgo. Yo te digo, por ejemplo, Gustavo López es líder dentro del partido, Javier Simán es líder dentro del partido. Qué bueno que también fueran incluidos, y como otros personajes del partido que también han hecho un buen papel, que continúen. Pero nosotros estamos dispuestos a apoyar. Nosotros como diputados lo único que queremos es que Arena salga adelante. Ok. Ustedes decían, no se puede quitar el COENA en este momento porque alguien tiene que dirigir el partido, no puede quedar acéfalo. Pero también, por lo que he escuchado, lo que han dicho, lo que se ha denunciado, este COENA produce dudas en algunos sectores. Y por más que el encargo de hacer la elección interna sea por parte del Consejo Nacional Electoral, siempre va a haber gente que va a decir que haber dado cargados porque el COENA tiene una posición, diferente a otra. Sí, y yo creo, quiero secundar lo que decía Marcela y David. Primero, que necesitamos una dirigencia de unidad. Es importante también, incluso en el tema de la elección, yo creo que habría que hacer también una revisión del padrón. Eso sería importante. Tal vez no cambiar el padrón, pero sí una verificación de este padrón, para que sea un padrón con el que todos los que participen en este proceso se sientan cómodos, se sientan seguros, y es importante esta reforma, que hay que decirlo, ahora es responsabilidad de la Comisión Política, el que podamos tener un COENA donde estén representados todos los sectores. Anteriormente así era. Entonces, solo que ahora lo importante es que no va a ser de dedo, sino que tiene que ser de una forma democrática. No sé si te recuerdas que después de justo al perder las elecciones, venimos a una entrevista contigo y yo te decía que queríamos un COENA que fuera electo de una forma parecida a los consejos plurales. ¿Por qué? Porque vas a tener a todos los sectores dialogando juntos, y algo importantísimo, también que se tome en cuenta los sectores del partido.
un partido como Arena, en sus mejores tiempos, lo que lo hizo grande fue los sectores. Entonces, porque como un partido que defiende las libertades individuales, escuchaba a todos los sectores. Sectores que también tienen que modernizarte, porque yo te pongo ejemplo en el sector obrero. Ahora, antes eran únicamente pues trabajadores de fábricas, ahora hay que implementar las maquilas, los call centers. ¿Por qué? Porque a través de los sectores llegaban a los diputados y a los alcaldes las propuestas que querían ver hacer a sus diputados, por ejemplo. Entonces, este es un reto que tenemos. Y yo sí quiero hacer énfasis que ahora es responsabilidad de la Comisión Política que antes que se convoque a elecciones, estas reformas puedan ser analizadas. Ok. ¿Y ustedes qué esperan realmente del COENA? Porque yo creo que los partidos son una parte administración, pero otra parte son las cúpulas, son liderazgo, son pensamientos, son grupos de inteligencia para saber interpretar las situaciones. Y con todo respeto les digo que anda bastante perdido el Partido Arena, sobre todo en los últimos tiempos. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué perfil de presidente del partido o secretario general hay que elegir? Yo estoy convencido que tiene que ser una persona o un equipo de personas concertadores, que busquen el diálogo, que busquen construir y tener un acercamiento con las nuevas autoridades electas, con el nuevo presidente electo, y construir una agenda de país. Hay que reconocer, Nacho, que hemos pasado el tiempo como partido peleando en contra del FMLN como si estuviésemos en la guerra. Sí. Y eso se acabó por completo. Yo le preguntaba a mi sobrina que tiene 20 años y quizás siempre respondiéndote al contexto de las preguntas, ¿qué significa para ti patria sí, comunismo no? Y eso me ha hecho, ella me decía, eso ya no existe, el comunismo ya ni existe. Y eso me hace pensar que parte de esa dirigencia tiene que atreverse a debatir o al menos abrir el debate para cambiar la simbología de nuestro partido. Con mucha responsabilidad te lo digo, no cambiar estatutos, más bien no cambiar objetivos ni principios, porque siguen estando vigentes, pero sí simbologías. Francamente, tenemos que quitarnos esa costumbre o más bien abrirnos a poder debatir sobre ese tema. Ese ya no debe ser un tema que está tan cerrado que no lo podamos debatir. Y esa nueva dirigencia tiene que, para mí, debe de tener y propiciar ese debate interior en nuestro partido. Bueno, pero actualizar tiene que tener inteligencia. Tiene que tener estrategia. Tiene que haber un pequeño grupo de gente que piense. Que porque haga da la impresión que estrategia. Arena de repente no piensa. No, es que, ¿Por qué votaron por el artículo 14 de la ley de agua? ¿Porque se le ocurrió a dos? ¿Porque era el momento? ¿Porque qué? Para después, días después, digamos, estar diciendo, Nacho, y por eso vamos, ya no. Entonces, cuando un partido hace algo y después tiene que retroceder, es porque se equivocó. Entonces, Bueno. ¿dónde está la inteligencia del partido? O sea, me refiero a inteligencia a las personas que logren convencer a los diputados, conversar con los diputados, pero decirles esto es lo políticamente correcto o no. Sí. Pareciera de repente que dejamos en manos del partido de gente con poca experiencia o no conocimiento de lo que es la política. Definitivamente, y es lo que decíamos, tiene que ser una dirigencia que esté cercana a la población y no, y te lo decía, que no sea un COENA que hace lo que la ANEP le dice, lo que grupos de poder le dicen, un COENA SASB, no, que sea un COENA donde estén representados los jóvenes, las mujeres, los obreros, los trabajadores. Bueno, en la Comisión de Trabajo, te digo, nosotros hemos tenido un reto, que anteriormente se creían que los diputados de Arena iban ahí a proteger intereses de empresarios, y en todas las reformas que hemos hecho en esta legislatura hemos demostrado que estamos del lado de los trabajadores. Es más, nos extrañábamos que nosotros con David y Marcela velando por los motoristas, y fue precisamente el FMLN quien quería que se convocara a los transportistas para pedir opinión sobre los derechos de los conductores. Entonces creo que Arena tiene que volver a ese contacto con la gente, pero también tiene que ser una dirigencia que tenga la visión de que no estamos en los 80, que estamos en un
en un mundo que está avanzando, donde la información está accesible a la gente, un COENA también que esté, que respalde y que apoye a la juventud, a las personas con discapacidad, a las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Entonces, creo que hacia eso tenemos que ir. Entonces, no podemos seguir queriendo ganar elecciones en el 2021 pensando y teniendo estrategias de los 80. No, y también es importante que, por ejemplo, ha pasado, ¿verdad?, que se toman decisiones sobre decisiones legislativas y no se nos consulta a nosotros como diputados. Entonces, solo se nos dice, se va a tener esto y se va a hacer esto. Entonces, ¿y en qué momento nosotros se nos involucra en esas decisiones? Por ejemplo, a mí me hubiese gustado que hubiéramos definido una agenda de las cosas que sí vamos a trabajar y las cosas en las que vamos a hacer oposición. Obviamente cosas que van acorde a nuestros principios. Ya vamos a tener presidente no el 1 de junio y hasta el momento no hemos tenido clara una agenda que nos diga, bueno, estos temas vamos a trabajar en conjunto. Por ejemplo, por eso no hay una cabeza. Creo no que el problema ha sido obviamente que ahorita no puede ser cabeza porque estamos en el momento de transición. Pero a mí me hubiese gustado que nos hubieran dicho, vaya, ¿cuáles son los temas que vamos a trabajar nosotros como fracción y que vamos a apoyar? Primero, vamos a trabajar, por ejemplo, el aumento del presupuesto en educación y ver de dónde vamos a nosotros ver, en base a la ley de responsabilidad fiscal, que esto se dé. O busquemos un mecanismo donde nosotros podamos contribuir para que los hospitales tengan medicinas y estén totalmente equipados. Son cosas que podrían trabajarse y que son buenas para la población y que es lo que espera. Entonces, creo que por eso es que necesitamos un COENA que trabaje a la par de nosotros, que trabaje a la par de los alcaldes. No te estoy diciendo que nunca se ha hecho, pero sí es bueno que ahora tengamos alguien que busque consensos, que no estemos todo el tiempo en dimes y diretes, porque la gente es de lo que ya está cansada, sino que seamos una oposición férrea en cosas que estén en contra de nuestros principios democráticos, a las libertades o a las cosas en que nosotros creemos como Arena, o por ejemplo algo que viole la libertad económica o algo que es correcto que nosotros nos opongamos. Pero hay temas que podemos trabajarlo fácilmente en conjunto. Por ejemplo, a la estabilidad laboral de los empleados públicos siempre y cuando estén en base a méritos y no en base a partidocracia, por ejemplo. O, por ejemplo, la ley de la función pública, si lo quieren llamar de esa forma, pero... ¿No tienen ustedes como Arena posición en relación a la ley de la función pública? La tenemos, claro, y obviamente está en base a lo que nosotros trabajamos como plataforma legislativa. Lo que pasa es que mucha gente le tiene miedo a ese tema porque creen que los sindicatos se le van a tirar encima. Y obviamente no es quitar los sindicatos ni hacerle daño, es al contrario, que tengan una estabilidad correcta, que tengan un salario en base a sus méritos, que lleguen a sus posiciones en base a méritos, que puedan tener una forma de ascenso, que puedan retirarse, etcétera, con concursos, todas esas situaciones que son buenas en el tema laboral. Entonces, creo que eso es importante hacerlo ver y esperar que el próximo COENA pues tenga esa intención. Tú dijiste una frase, no sé si te refería al momento o aquí para adelante, nadie se quiere hacer cargo del COENA hoy día. Esto se da también en términos de la posibilidad futuro de que nadie se quiera hacer cargo, que no es un problema que no se quiera hacer cargo algunos dirigentes por esta etapa transitoria. Yo hoy quisiera animar a liderazgos frescos, jóvenes que hay dentro del partido. Arena es un partido súper grande y lastimosamente muchas veces ha visto como una amenaza esa gran diversidad que existe en nuestro partido. Tenemos líderes geniales y te puedo mencionar nombres. A ver, no mencioname nombres. Bueno, mira, tenemos a Fernando Bautista, a Bruno Infantosi, tenemos que son jóvenes preparados, no son jóvenes simplemente que han sudado la camiseta, sino que son jóvenes graduados de universidades prestigiosas en materia de derecho internacional, de políticas públicas, que conocen y que a mí me encantaría, por ejemplo, que ellos dos que te he mencionado, por mencionarte, hay mucho más, inscribieran una planilla. Yo los animaría a que lo hicieran y sería genial porque deberíamos de buscar tener una representatividad totalmente fresca, totalmente nueva, ojalá. Esa es una opinión bien personal, pero como te decía, tenemos en nuestros alcaldes grandes líderes también, ya te mencionaba Alejandro Noches,
a Víctor Manuel Rivera de San Martín. Y te los pudiera mencionar a todos porque son líderes y son personas que conocen el territorio, que conocen el ejercicio de la función pública porque están haciendo un genial trabajo. Vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Para la tos. Para la grip. Para la alergia. Para la grip. Para la mocosera. Para la grip. Para el dolor. Para la grip. Para la grip en el día. Con loratadina no te da sueño. Para la grip en la noche. Duermes bien y despiertas mejor. Alivio rápido para todos los síntomas de gripe. Con Palagrip. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Aprovecha estos superprecios irresistibles. Pañales Huggies Natural Care de 48.92 unidades, 14.99. Papel higiénico Scott Rinde Max 12 rollos, 4.99. Tupac aceite Masolado y Pack 750 ml, 2.45. Frijol rojo de seda Omoa 4 libras, 3.25. Desde siempre, Super Selectos, tu super. Francisco Bonilla, buenas noches. ¿Qué dicen los amigos televidentes? Un placer saludarles, muy buenas noches. Nelson Orlando González dice, hey David, ustedes son los que legislan las leyes y ustedes deberían de exigir que se cumplan siempre. Edwin Segovia dice, no diputado, le dice a David Reyes, seguiría el mismo problema. Para que haya motorista que conduzca en óptimas condiciones, solo deben laborar 8 horas. Por ganar más dinero van a trabajar siempre 16 y seguirán estresados. Cristian Hernández dice, Nacho, debe de condicionarse sí o sí el subsidio al transporte colectivo y a toda aquella unidad que reciba denuncias de parte de los usuarios y acumule de X número de esquelas. Se le debería de retirar, afirma Cristian Hernández. Nelson Orlando dice, todos necesitan mejores ingresos, transportistas, motoristas, gobiernos, usuarios, pero falta conciencia de todos para mejorar el transporte. Enrique Peralta dice, hoy la propuesta del medio pasaje para los estudiantes se la quieren echar al barril sin fondo del subsidio, como si no estuvieran pagando con atraso ya a los transportistas. ¿Cómo no tomar esto como populismo con tal de ganar votos para el 2021? Les pregunta. Reinaldo Palencia dice, hay muchos obreros que por cuestiones de seguridad y de desplazamientos les toca comprar carritos viejos de tercera. Ellos no pueden pagar esas multas que tan irresponsablemente ustedes han propuesto. Más seriedad, señores. Adonai Mejía dice, la solución al transporte colectivo, tanto de pasajero como de cargas, son los trenes. Un tren puede sacar de las carreteras cientos de buses o cientos de furgones y la Asamblea Legislativa privatizando las vías férreas. William Rodríguez dice, hay 80,000 personas que votan por Arena y todavía los diputados quieren pertenecer al COENA. Dice. Y Mario Estrada dice, señores diputados, qué bueno que reconozcan los errores, pero entonces, ¿por qué siguen sometidos y obedeciendo a la cúpula del partido si saben que hace mal? Es la consulta de Mario Estrada. Vamos al estudio para las respuestas. Bueno, todo tipo de preguntas. Había varias me imagino que les tocó unos buceros, propietarios. Y yo voy a agregar una pregunta más. ¿Por qué no se contempla la posibilidad de quitar la concesión a un propietario de líneas, de buses, cuando, digamos, hay accidentes fuertes y
hay culpa también de ellos. Fíjate, Nacho, que comienzo por esto último. Esa fue una propuesta que presenté el año pasado y de hecho llegaron los transportistas a la Comisión de Obras Públicas sobre esa pieza de correspondencia. No te puedo decir las insultadas que nos dieron, o que me dieron más bien. Sin embargo, eso está dentro del paquete de reformas que se van a discutir estos próximos días, porque se va a hacer un análisis integral a la ley de transporte. Entonces, muy probablemente eso se pueda aprobar, eso ya está propuesto. Fíjate que alguien decía, ustedes legislan y deben de exigir que se cumplan las leyes. Por supuesto, pero quien ejecuta las leyes no es la Asamblea Legislativa, lastimosamente. Y alguien más decía que esto es populismo sobre el medio pasaje. En lo absoluto no lo es, porque estamos siendo tan responsables que, sabiendo que este negocio subsidiado del transporte público, por supuesto que da para poder pagar el medio pasaje de los estudiantes y de los adultos mayores. No veo por qué oponerse a algo como eso y tildarlo de populismo cuando son más de 600 millones los que se han dado al transporte público en concepto de subsidio sin recibir un beneficio tangible para los usuarios. No, y en ese caso yo sí quiero dejar bien claro dos cosas. Uno, cuando se va a impulsar una política pública, como es en este caso la del medio pasaje, lo más importante es ver de dónde van a salir los fondos. Pero en este caso ya existen fondos. Lo único que estamos haciendo es cambiando el sentido de estos fondos, que antes eran para subsidiar a los transportistas y ahora va para subsidiar el medio pasaje de estudiantes y de personas de la tercera edad. O sea, ya sabemos de dónde se va a ocupar el dinero. Este dinero va a salir del subsidio que se daba a los transportistas. Prácticamente estamos cambiando el destino de estos fondos, que ahora es para beneficiar a los usuarios del transporte colectivo. Vamos a ver quién es más fuerte, ¿no? Si usted es diputado, algunos diputados o el poderoso gremio del transporte. Yo hoy veo más contundencia por parte de varios colegas diputados. Antes, hablar estos temas, créeme lo que era imposible. Y hoy escucho a más colegas, y no solamente de mi partido, sino que de diferentes fracciones, a excepción del FMLN, por ahorita, que sí están dispuestos. Incluso, Nacho, yo me atrevo a decir y aprovechar este espacio, yo le pido a Nayib Bukele que no contemple el pago del subsidio al transporte público en el próximo presupuesto general de la Nación. Al menos que lo condicione. Al nomás entrar el presidente Nayib Bukele, lo primero que va a tener que hacer es construir el presupuesto general de la Nación del próximo año, porque tiene que estar presentado antes de que finalice septiembre. Entonces yo le pido que no incluya el pago al subsidio al transporte público mientras no se haga un análisis profundo y que se contemple el condicionamiento a este mismo sector a fin de que haya una mejor condición al usuario, un mejor trato, un trato digno, que hayan unidades accesibles para personas con discapacidad, por ejemplo. Alguien hizo la pregunta sobre aumento de multas. ¿Sigue siendo un proyecto el aumento de multas? Y se va a aprobar. Ahora, hay que entender algo, las multas no se deberían de pensar como algo que yo lo tengo que pagar todos los meses. Es que el que comete una infracción, por supuesto que es merecedor de una multa. El Salvador es el país en Latinoamérica que tiene las multas más bajas. Y es que esto no es, te repito, no debe verse como un tarifario. Es simplemente aquella persona que conduce mal, que irrespeta las normas de tránsito, por supuesto que debe de ser sometida a una sanción, a una multa. Y incluso hoy se están contemplando no solamente multas económicas, sino que trabajo comunitario. ¿Por qué tiene que pagar el motorista todas las multas? A ver, no, pareciera lógico que la pague el motorista. Pareciera lógico. Se tiene que definir. Pareciera lógico. Pero el motorista lo que hace finalmente cuando acumula muchas multas es arrancarse, digamos, dejar de ser motorista. ¿Sí? Es lo que hace. Y queda la deuda con el Estado, porque obviamente un tipo que gana $400 no puede estar pagando cada mes $200, $300 en multa. Pero ¿qué pasa con el empresario? Porque como que ahí hay una lavada de manos total, ¿no? Sí. O sea, total, ellos, problema de ellos, contrataré, buscaré otro, no es problema mío. Pero obviamente si una línea determinada está produciendo una gran cantidad de multas, los motoristas de esa línea
tiene que haber también un castigo al propietario, porque estoy manejando mal mi empresa. Sí. No, de acuerdo, y creo que es parte de las reformas que deberían de hacerse y que realmente estamos nosotros en la disposición de cambiar. Los motoristas sí tienen una situación complicada, ¿verdad? Y no están haciendo las cosas correctamente, pero también es culpa de los dueños de los buses. Ellos son los principales infractores antes que incluso las personas que manejan los buses. Así que es un llamado para que hagan una conciencia realmente por el bien de la población. Bueno, se fue el tiempo demasiado rápido. Le agradezco mucho que hayan estado esta noche. Gracias, Josué. Gracias, Nacho, por poder darnos este espacio para comentarle a la población todas estas iniciativas para transformar el transporte colectivo. Y que vamos a seguir trabajando. Gracias, Marcela. Y gracias, David. Muchas gracias, Nacho. Gracias a usted, amigo televidente. Yo los espero mañana a las 8 de la noche. Mañana vamos a hacer un análisis sobre los últimos acontecimientos políticos que están ocurriendo en el país. Nos vemos mañana a las 8 de la noche. Que pasen buenas noches.